Hola a todos, amantes del salseo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que sabemos que les encanta, el universo de las telenovelas turcas y todo su drama. Y es que, como el título ya les habrá adelantado, presten atención porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de los fandoms de Meth Özdemir. La mismísima Sanem de Erkencikus confiesa sus sentimientos por Can Yaman. Prepárense para el análisis más jugoso. Ya sé lo que están pensando, ¿de verdad? ¿Otra vez hablando de Demet y Can? Y sí, amigos, otra vez. Porque esta historia, como un buen vino, parece que mejora con el tiempo, y cada detalle que surge nos da más motivos para soñar y para especular. Para aquellos que son nuevos en este apasionante mundo de las series turcas, o para aquellos que necesitan un pequeño recordatorio, déjenme ponerlos al día. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento, son como la pareja de oro de las telenovelas. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, con su amor prohibido y sus enredos, fue un éxito rotundo y con ella llegó la química, la chispa y los rumores, por supuesto. Durante y después de la serie, las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos no hicieron más que crecer como la espuma. Las miradas cómplices, los gestos de cariño en el set, las fotos juntos en eventos y redes sociales, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fans que soñaban con verlos juntos también en la vida real. El cariño que se tenían era innegable, pero las confirmaciones de una relación formal brillaban por su ausencia. Siempre hubo una negación rotunda por parte de ambos actores, que insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, el misterio, la intriga y la posibilidad siempre estuvieron presentes. Y ahora, después de años de especulaciones, de rumores y de deseos, parece que la verdad podría estar saliendo a la luz. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las pistas que han surgido recientemente son bastante significativas y sobre todo, porque la propia Demet, en una reciente y reveladora entrevista, ha dejado caer una confesión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Prepárense porque la noticia es de impacto. Antes de entrar en detalles que los dejarán con la boca abierta, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo y su pasión. Así que si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen y les gusta lo que hacemos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos, los cotilleos más candentes y por supuesto, todo el salseo que se genere. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad que ama el drama tanto como ustedes. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo. Así que ya saben. Ahora sí, vamos a lo más importante, a la meollo del asunto. La entrevista en cuestión fue realizada hace poco y la verdad, no fue una entrevista cualquiera. Demet, con esa sonrisa que la caracteriza, con esa amabilidad que la distingue y esa sinceridad que tanto apreciamos, habló sobre su carrera, sus proyectos actuales, su vida personal y por supuesto sobre su pasado, sobre esa etapa dorada que fue Erkencikus. Y fue en ese contexto donde, de manera aparentemente casual pero que creemos que es cuidadosamente pensada, soltó la bomba. Durante la entrevista, el periodista, conocedor de la historia y de lo que el público quiere saber, le preguntó sobre su experiencia en Erkencikus, sobre lo que significó para ella ese proyecto, y por supuesto sobre cómo fue trabajar con Can Yaman. Demet, con una sonrisa nostálgica y con esa mirada que nos transmite tanta emoción, empezó a hablar sobre la intensidad del rodaje, sobre la complicidad que existía en el equipo, sobre la dedicación, sobre los retos que se enfrentaron, y por supuesto, sobre la química que se generó entre ella y Can. Hasta aquí todo era normal. Palabras bonitas, recuerdos agradables, elogios hacia el equipo, pero la cosa no se quedó ahí. El periodista, con astucia y conocimiento de causa, le preguntó si en algún momento durante el rodaje, en medio de esas largas jornadas de trabajo, de compartir tantas emociones y vivencias, de interpretar una historia de amor, Demet sintió algo más que amistad por Can Yaman. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se puso verdaderamente emocionante y explosiva. Demet, tras una breve pausa, una pausa que pareció durar una eternidad, una pausa que nos hizo contener la respiración a todos los que estábamos escuchando y viendo la entrevista, respondió con una frase que dejó a todo el mundo sin aliento. Hubo momentos en los que sí, sentí algo más. Sentí una conexión muy fuerte, una atracción especial.
Hubo momentos en los que traspasamos los límites de la amistad. ¡Bum! ¡Bum! La bomba. Lo escucharon todos. Directamente de la boca de Demet. Una confesión. Una confesión que, aunque no dice directamente estoy enamorada, sí deja entrever que hubo sentimientos más allá de la amistad, que hubo una conexión que trascendió la pantalla y que se extendió en la vida real. Y no solo eso, sino que la forma en la que lo dice, con esa mirada que parece recordar con cariño, con esa sonrisa que mezcla nostalgia y complicidad, es más que reveladora. Pero como siempre la cosa no quedó ahí, porque el periodista, aprovechando el momento, y con la habilidad que lo caracteriza, le preguntó si esos sentimientos fueron correspondidos. ¿Qué respondería Demet? ¿Se animaría a dar más detalles? ¿O mantendría el misterio? La respuesta fue tan esperada como sorprendente. Demet, con una sonrisa enigmática y con esa mirada que nos hace suspirar, respondió: no puedo hablar por él, no puedo entrar en detalles sobre lo que sintió él, porque es algo muy personal. Pero creo que la conexión era mutua, creo que ambos nos sentimos atraídos el uno por el otro. Éramos muy jóvenes, estábamos viviendo una experiencia increíble, estábamos en la cima del éxito, con la presión que eso conlleva, y la intensidad de todo eso, claro, te afecta, te involucra, te une. ¡Madre mía! ¡Qué revelación! Increíble. No solo confiesa sus sentimientos, sino que también insinúa que Can podría haber sentido lo mismo. Un bombazo. Y ojo, que no es la primera vez que se rumorea esto. Ya en el pasado se filtraron supuestas declaraciones de Can, aunque nunca confirmadas de manera oficial, donde se insinuaba algo parecido, donde se hablaba de una atracción y de una conexión especial. Aunque nunca se confirmaron de forma oficial, los rumores siempre estuvieron presentes, y esta confesión de Demet solo alimenta esas especulaciones y esas fantasías. Pero volvamos a la entrevista, porque aún hay más. Demet, tras soltar esta bomba que ya dio la vuelta al mundo, intentó restarle importancia, intentó suavizar la confesión, diciendo que todo eso pertenece al pasado, que ambos han seguido caminos diferentes, que la vida los ha llevado por diferentes sendas, y que ahora son solo amigos, y que se tienen un cariño inmenso y un respeto mutuo. Pero amigos, la verdad es que la confesión ya está hecha. Y sinceramente es difícil no creer en esas palabras, en esa mirada, en esa forma de hablar, en esa sonrisa que nos transmite tanta emoción. ¿Qué implicaciones tiene esta confesión? Bueno, por un lado confirma lo que muchos fans ya sospechaban, que entre Demet y Can hubo algo más que una simple amistad, que hubo una atracción real, que hubo una conexión que traspasó la ficción. Por otro lado, abre un debate interesante: ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué no llegaron a estar juntos? ¿Por qué no dieron el paso de llevar esa relación a otro nivel? ¿Hubo algo que lo impidió? ¿Fue una decisión de ambos? ¿Presión mediática? ¿Conflictos de agenda? Las preguntas se multiplican y las respuestas, por ahora, son un misterio. También, y esto es muy importante, nos recuerda el poder de la química que se generó en Erkentzicus. Una química que traspasó la pantalla, que fue palpable para el espectador, y que, al parecer, tuvo consecuencias en la vida real. Y es que si algo nos ha enseñado el mundo de las series turcas, es que el amor, a veces, traspasa la ficción. El amor en el set, la química al compartir tantas horas, el interpretar historias de amor, muchas veces se transforma en algo más, y esta confesión de Demet es una prueba de ello. Pero, ¿qué dice Can Yaman sobre todo esto? Hasta el momento de la grabación de este vídeo, y de acuerdo a las últimas noticias, no ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, algunos medios turcos, siempre ávidos de información, han especulado sobre su posible reacción. Según estos rumores, Can estaría al tanto de la entrevista y, aunque no ha hecho comentarios públicos, estaría sorprendido y al mismo tiempo conmovido por las palabras de Demet. Se dice que la reacción de Can fue en principio de sorpresa, pero que posteriormente sintió una gran ternura y un profundo agradecimiento por las palabras de Demet. Lo cierto es que, de momento, solo tenemos las palabras de Demet. No sabemos la reacción de Can, aunque los rumores nos dan algunas pistas. No sabemos si él se animará a hablar, si dará su versión de los hechos, o si preferirá mantener el silencio. Pero, ¿quién sabe? Quizás en un futuro cercano, tengamos la oportunidad de escuchar la versión de Can. Quizás esta confesión sirva para acercarlos de nuevo, aunque solo sea en la amistad, para fortalecer ese vínculo que nunca se rompió, para recordar con cariño esa etapa de sus vidas.
La esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es especular, soñar, imaginar, y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo. Ambos, Demet y Can, son actores talentosos y queridos, y nos han regalado grandes momentos en la pantalla. Nos han hecho reír, llorar, emocionarnos, y nos han hecho soñar con el amor. Y si en algún momento deciden compartir más detalles sobre su relación, o sobre el por qué no llegaron a formalizarla, estaremos aquí, como siempre, para contárselos, para analizarlo y para compartir sus opiniones. Estaremos pendientes de cada movimiento, de cada declaración, de cada publicación en redes sociales, para mantenerlos informados. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen en las palabras de Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué expectativas tienen ahora que se ha revelado esta información? ¿Qué esperan que ocurra? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Sus comentarios son muy importantes para mí. En resumen, hemos hablado de la impactante confesión de Demet Özdemir sobre sus sentimientos por Can Yaman, revelando una conexión especial que existió durante el rodaje de Erkencikus. Hemos analizado los detalles de la entrevista, las implicaciones de sus palabras y las posibles reacciones de Can Yaman. Hemos especulado sobre el pasado de ambos actores y hemos soñado con el futuro de su relación. Hemos recordado la magia de Erkencikus y la química innegable entre Demet y Can. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan disfrutado de esta bomba informativa, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden, si les ha gustado, no duden en darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con todos los amantes de las series turcas, y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos, para estar al tanto de las últimas noticias. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna novedad. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su fidelidad, y por formar parte de esta comunidad apasionada por las series turcas, y por el drama, el salseo y las noticias de sus actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.